Bueno, ingeniero Oscar Rafael, decano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Javier Arrieta, vicedecano del Consejo Departamental de Lima. Agradezco la invitación que se me hizo para tocar este importante tema de alcance nacional en este momento que se vienen tomando algunas decisiones que prácticamente se mantiene, mejor dicho, los obstáculos y las barreras para el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos que deberían darse para aprovechar el gran potencial que tenemos y que ha sido evaluado ya desde hace varios años y que muy poco ese porcentaje de aprovechamiento ha crecido. Bien, primero voy a tocar lo que entendemos por la evaluación del potencial hidroeléctrico nacional. Han habido 3 evaluaciones hasta el momento, en diferentes momentos, en diferentes metodologías, bueno, diferentes terminologías para entender lo que es la evaluación del potencial hidroeléctrico. Vemos cómo estamos actualmente en cuanto al desarrollo hidroeléctrico, en cuánto hemos avanzado y en qué situación estamos. ¿Y qué perspectivas de aprovechamiento hay de aquí en adelante? ¿Hay o no hay perspectivas? Porque como más se está priorizando el gas natural, utilizándolo para la energía, algunos piensan que no tenemos perspectivas, pero ese es un tema que interesa en estos momentos. Después veremos las conclusiones. Comenzando por conocido es Santiago Antúnez de Mayolo, la central más importante del Perú lleva su nombre. Siempre cuando se le recuerda, se le menciona en los libros referidos al sabio Santiago Antúnez de Mayolo, hace referencia a esta frase: nuestro río guardan tesoros inagotables, cada río que se descuelga de los Andes es energía eléctrica desperdiciada por falta de iniciativa o capitales. Bueno, ahora hay iniciativa, hay capitales que quieren invertir, pero no hay el incentivo, hay las trabas y no se hace. Los diferentes gobernantes que han pasado lo tienen o lo dicen, ¿no?, que van a priorizar las centrales hidroeléctricas, pero pasan los gobiernos y seguimos igual. Bueno, los ríos que existen en el Perú se agrupan en cuencas, 150, estos son ya los mapas actualizados de la Autoridad Nacional del Agua. Tenemos 159 cuencas hidrográficas así denominadas, que se agrupan ahora en regiones hidrográficas. Nosotros lo conocemos en nuestros antiguos libros de geografía como vertientes, ¿no? Pero el ANA ahora su última publicación, o como lo encontramos, la denominación como regiones hidrográficas, que son la Pacífico, Atlántico y Titicaca, ¿no? Con esta base se hace la referencia siempre de nuestras cuencas. Tenemos las 159 cuencas que se pueden reagrupar entre sí, porque a veces hay la cuenca del Marañón, alto, medio, bajo, que están considerados dentro de esa división, Apurímac, varias cuencas que son grandes las dividen por la altitud, ¿no? Bueno, y también a veces por razones de las evaluaciones climatológicas, porque son diferentes. Entonces no necesariamente son 159 cuencas en sí mismos, sino es la división que ha hecho la Autoridad Nacional del Agua. En cuanto a evaluación del potencial hidroeléctrico nacional, primero, bueno, como para resolver alguna duda, cuando un colega me dice qué cosa es potencial, ¿no? Simplemente para recordar, para algunos saben, quizá algunos no, que un potencial lo entendemos como siempre en un río hay una diferencia de niveles. Entonces hay un potencial en general en energía siempre se da por diferencia de niveles, y en este caso, ya que es el agua el que circula, siempre se evalúa el potencial por la diferencia de niveles y por el caudal. Entonces, de forma teórica se dice porque realmente no hay una eficiencia, como si no hubiera, no se ha puesto todavía una maquinaria, simplemente se está evaluando antes de poner el equipo, porque al haber la eficiencia, este factor hay que aplicarlo por una eficiencia
y entonces siempre hay que tomar en cuenta cuando evaluamos el potencial que cuanto más altitud hay más potencial, cuando más caudal hay más potencial. Ahora, ¿cómo se aprovecha? Cuando los ríos son de baja pendiente se coloca una presa y generalmente por debajo de una pendiente de 1 por 1000 ya es conveniente siempre y cuando haya el cierre y haya un vaso suficiente y una cuenca aprovechable. Y cuando las pendientes son fuertes, cuando hay más del 5%, entonces uno aprovecha con un canal, deriva y genera con tuberías forzadas en las pendientes que decimos de alta caída, que son la mayoría que tenemos en nuestro país, ¿no? Son muy pocas centrales a pie de presa, como si los hay en Brasil, los hay en Canadá, en muchos países del mundo. Entonces distinguimos centrales a pie de presa, centrales de derivación de alta caída. Siempre es así la división, y la tecnología se diferencia a veces casualmente por este tipo de aprovechamientos en los tipos de turbinas. Entonces los potenciales siempre vamos a tener que distinguir y se miden por las grandes unidades en megavatios. Y uno de los primeros estudios del cual siempre se hace referencia es el que se hizo por la misión alemana y terminaba en 1978 y que ahora se encuentra publicado en el Ministerio, en la página web del Ministerio. Entonces, vemos la evaluación siempre como potencial hidroeléctrico teórico, que lo que decía es teórico, que simplemente ha considerado el caudal y la diferencia de niveles. Siempre para estas evaluaciones se considera una división de suma de diferentes tramos del río que lo dividen, y entonces calculan esa fórmula que pasé anteriormente, lo dividen en tramos en un río que se evalúa y después suman todo el potencial, suman de las diferentes cuencas, las agrupan finalmente así como en vertientes y salen estos potenciales teóricos. Pero es teórico porque todavía no sabemos si se puede hacer el emplazamiento, si se puede hacer tanto físicamente es posible aprovecharlo, simplemente se ha medido en el río. Entonces no hay que distinguir siempre del teórico como el que llamó esta misión alemana el hidroeléctrico técnicamente aprovechable, que se basó en 328 proyectos hidroeléctricos seleccionados, en base al cual se ha determinado esta famosa cifra de 58.000 que sale producto de estos proyectos, ¿no? O sea, que realmente son 328 proyectos que se agrupan, resultan los 58.937, pero no es teórico, son basados en esquemas, son basados en la suma de diferentes centrales a pie de presa o centrales de alta caída que han dado este potencial. Y en esa evaluación, en el camino ha quedado una zona que no se ha considerado potencialmente aprovechable, que podría ser aprovechable todavía. Nosotros tenemos más potencial que ese valor. No es que ese es el potencial total que tenemos, solamente es el potencial de los 328 proyectos seleccionados, identificados. Eso simplemente para señalar, porque cuando decimos Colombia le presenta 90.000, nosotros tenemos más potencial que Colombia. Nosotros tenemos más que Colombia y vamos a verlo después. En cierta manera, cuando se hicieron los 328 proyectos seleccionados, vemos el orden de magnitud. 7 proyectos mayores a 1000, 13 proyectos entre 500 y 1000 megavatios, 59 proyectos entre 200 y 500 megavatios, 86, y menores a 20 solamente 23. Pero aquí en el Perú no solamente hay 23 aprovechamientos potenciales menores a 20 megavatios, hay muchos más. Es que en estas cuencas no se han evaluado muchos ramales, entonces tenemos más potencial. O sea, nuestro potencial no es 58.000, es mucho más. Entonces, por eso que a veces nos contentamos, nos falta 58.000 y si hacemos muchos proyectos se nos va a acabar rápido, no hagamos. Ahí escuché una vez a un ex ministro que declaró alguna vez que pronto se acabará, así que mejor hagamos y además el agua se va a agotar. Es otra mala frase que se viene repitiendo. El cambio climático no va a hacer agotar el agua, simplemente va a alterar los ciclos hidrológicos. Hay que regularlos estacionalmente, en forma multianual, pero no se va a agotar, ¿sí? ¿Por qué nos oponemos al desarrollo de las hidroeléctricas? ¿Por qué hay tanto mito en contra de no hacer y tratar de inventar otras alternativas? Entonces esta es la forma simplemente de presentación de los proyectos que tenemos. Otro análisis es este de aquí delante, hecho en 2011, en el cual las cuencas fueron agrupadas en 14 regiones hidrológicas, un buen modelamiento hidrológico,
con información actualizada hasta esa fecha, que yo recomiendo, si quieren hacer un primer planeamiento de caudal, potencia, cuencas, usen los modelamientos que están en esta, sea pequeñas o grandes, ¿no? Porque por lo menos es un buen punto de partida para poder calcular de qué potenciales estamos hablando. Es un buen aporte en el tema hidrológico. Claro que el orden de magnitud de análisis fue diferente, fue contratado por la Dirección General de Electrificación Rural tratando de identificar proyectos en el orden de 1 a 100 megavatios, ¿no? La escala o los límites fueron muy diferentes a los del potencial que no tenía límite. El del potencial fue del límite hacia arriba y hemos hecho hacia abajo, menos de 20 casi no se analizó. Aquí de 1 a 100 y encima de 100 muy poco se analizó, o mejor dicho, estaba fuera del límite. Entonces, en base a esos límites y restricciones, es que de todas maneras hubieron el cálculo del potencial hidroeléctrico teórico, 170.000, ¿no? El cálculo del potencial hidroeléctrico técnicamente aprovechable con 1.681 sitios identificados, sale 69.000. Es otra metodología para poder determinar cómo paso del potencial teórico al potencial técnicamente. Simplemente es lo que he podido, y ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Es cierto que está sacando un poco más, pero aquí está sacando un técnicamente aprovechable en base a algunos sitios que los evalúa, que son de tamaños diferentes, ¿no? Y que más bien si a esto le hubiéramos agregado los tamaños, aquí hace centrales solamente de pasada, que le llaman. Aquí no emplea centrales con regulación, o sea, no analiza una central en Marañón. Aquí en esta central no está la central de Inambari, no están las centrales del río Eni. En esta identificación simplemente hace como si todas las centrales pueden ser aprovechadas por derivación. Entonces es otro tipo de análisis. Entonces no es que un poco no comparable para los fines, y esto es el que en cierta manera permite sacar. Bueno, en el caso del Hydropower, que es otro estudio que ha sido contratado últimamente con financiamiento de la CAF, se ha avanzado, casi emplea las mismas regiones, se agrega una más porque divide este extremo de aquí, que es la zona de Madre de Dios, Purús, ¿no? Porque realmente es otra cuenca, y porque como en este estudio hubo mucha información hidrológica de los países vecinos, Brasil, Ecuador, Colombia, entonces permitía agrupar. El caso de Madre de Dios va para otro lado y el caso de Purús va para otro lado. Entonces otras cuencas que permitieron hacer ese modelamiento hidrológico para determinar el potencial. Con esto se sacó 193.928 megavatios, y aquí no pasó aún técnicamente aprovechable, sino un poco más modesto, dijo potencial hidroeléctrico teórico factible. ¿Por qué? Porque no ha hecho los 328 proyectos. Aquí no se ha identificado caídas con costos, nada. Simplemente se hizo un pase del caudal inicial al caudal aprovechable, y sacaron un valor de 126.000. Pero para mí ese valor está cercano casi al que tenemos por aprovechar. Bajaremos a 100.000, pero nosotros estamos realmente en un orden, no los 58.000 que siempre hablamos, estamos muy cerca de 100.000 o alrededor de 100.000, porque aquí sí se consideró todas las evaluaciones, se han empleado algunas fórmulas para poder hacer la transformación del teórico al teórico factible, que le llamaba, muy cercano a lo que sí se podría entender, incluir grandes y pequeñas centrales, que no lo ha hecho los dos estudios anteriores. En cierta manera es un buen punto de partida. El Ministerio recién está empezando a convocar algunos estudios complementarios, lo ha dividido en 3 partes, las 15 regiones que se indicaban. Solamente una de las 2 regiones es que tiene consultor, la otra está en proceso de selección y la otra todavía no ha sido convocada. Situación actual del desarrollo hidroeléctrico. ¿Qué cosa hemos hecho hasta ahora? Tenemos, según los datos recientes, bueno, lo que está publicado hasta el momento, aquí tenemos centrales hidráulicas dentro de lo que viene a ser el sistema que vende para el mercado, no solamente interconectados, sino que puede ser también sistemas aislados. Vemos una potencia 3.550.61 instalado, y las que son para su propio uso, ¿no? Que son a veces algunas mineras, algunas pequeñas industrias sale 99.
Pero si sumamos entre las dos está saliendo alrededor de 3.600, ¿no? No pasaron más allá, ¿no? Por eso que siempre se sacan las estadísticas y dividimos esos 3.600 y lo estamos dividiendo entre 58.000, cuando debemos dividirlo entre más. Pero bueno, como hasta el momento oficialmente es el 58.000, todas las medidas están en función de los 58.000. Que no les conviene porque vamos a ver las cifras que son comparadas con otros datos a nivel de Sudamérica, ¿no? A nivel de Sudamérica, ¿cómo estamos nosotros? Como en el fútbol, ¿no? O sea, todos nos gana casi, solamente le ganamos a Bolivia. Mírenme, tenemos 5, ahí dice 5.86, Bolivia no punto, pero ya no va a ganar de repente Bolivia porque hace poco se ha escuchado de que el gobierno boliviano con el gobierno brasileño han firmado un acuerdo para aprovechar 7.000 megavatios a mediano plazo. Incluso ya Evo Morales salió declarando vamos a vender energía al Perú, energía eléctrica. Miren, nosotros deberíamos haberle vendido porque hace tiempo ellos no miraban para nada el desarrollo hidroeléctrico y ahora sí nos quieren vender energía hidroeléctrica, es lo que ha declarado Evo Morales últimamente, hace poco en un artículo, ¿no? Entonces, así estamos, y además pienso que debería ser menos, porque no es 58.000, es más, este son los datos de Olade, ¿no? Así estamos, las comparaciones de aprovechamiento, los porcentajes. Tenemos, bueno, comparativamente todos aprovechan bien su potencial. Colombia va a desarrollar unos buenos proyectos últimamente, ya va, por lo menos 3.000 megavatios en el lapso de aquí hasta el 2018 que se va a ingresar, la central de Ituango de 2.400 megavatios y otras centrales más. Ecuador, su plan de 8 proyectos hidroeléctricos ya lo va a acabar el próximo año, porque eso agrega 2.400. Estos porcentajes que están aquí van a subir más los porcentajes de aprovechamiento, ¿no? La potencia instalada, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha evolucionado? Este es un cuadro que mayormente peor lo que son, bueno, aquí el doctor Rubio se va a marear, bueno, ya lo conocen, ¿no? ¿Cómo estamos? Nosotros, miren cómo ha crecido, cómo se aleja la energía térmica, la producción de centrales térmicas en función de la hidráulica. ¿Dónde fue el cambio? En 2006. A partir de ahí, predominantemente la producción de la matriz, ¿no? La matriz, esta es de potencias instaladas, que está en base a lo que sacamos de los datos anteriores, deja se queda en los 3.600 comparado con los 7.000, entonces estamos en un orden entre el 35 y 40% de aprovechamiento. Y por esa razón, cada vez que Olade, desde el año 2010, dice cómo se está aprovechando la energía hidroeléctrica, presenta este cuadro, donde dice, a Perú lo pone entre los países aprovechamiento térmicos, desde el punto de vista de participación de la capacidad hidro. O sea, nosotros antes éramos hidro, ahora somos termos. Bueno, algunos son termos por otro motivo. Bien, ahí estamos nuestra posición, mira, ahí está, Perú, debajo del nivel medio de... Y ese es de 2012, ¿no? Presentado por la de 2012, con datos de 2011. Ahora estamos más abajo. Ya pasamos al 32, ya nos pasó los otros. Estamos bajando. O sea, nuestro nivel está bajando y va a seguir bajando si sigue así la orientación de las inversiones y la política energética de nuestro Perú. Ya se identificó las barreras desde 2008. Este famoso estudio de UCINER, hecho por ESAN, identificó los riesgos y por esas razones es que había las dificultades. Aparentemente dieron soluciones, se escribió mucho, se decía, ¿no? Solamente voy a mencionar los dos primeros que tienen que ver con la simulación directamente. Se decía formación de tarifa, comportamiento, ideología, variación. Por esas razones, mayormente el que más resalta es este último, que dice necesidad de contratos PPA, que es Power Purchase Agreement, para financiar el proyecto, que es lo que mantiene siempre a todos en el límite, ¿no? Si no se tiene el PPA no se puede invertir, por eso se busca el PPA. El PPA
lo da el gobierno con las subastas. Si el gobierno decide no hacer la subasta, no hay PPA, no hay inversión, y es lo que está sucediendo ahora. Todos estuvieron esperanzando en una subasta que iba a ser por inversión. Muchos estaban invirtiendo estudios definitivos, factibilidades para entrar. Ya se habla que no se hace la inversión. Y se dice primero que se va a hacer la inversión y después se dice y no se hace nada, y ahora aparentemente no se está jugando con los inversionistas. El riesgo de la demanda constructiva, el riesgo del preconstructivo, que mayormente son aspectos analizados, los permisos, las aprobaciones de estudios. Aquí sí se hizo algo comparado a lo que se mencionó en el año 2008. En ese tiempo todavía no estaba la Autoridad Nacional del Agua con todo reglamentado para los permisos, ¿no? El Banco Mundial también hizo un informe en 2010. Sobre todo vamos a ver el bajo precio del gas natural de Camisea para la generación de energía, que el Banco Mundial lo dice. No sé si esa es una de las trabas, y todos lo saben, ¿no? Que si se está subsidiando el gas para que es lo que anima a los inversionistas en el gas, hacer las centrales térmicas basadas en gas, va a salir un precio bien bajo, ¿no? El precio está muy por debajo por todo lo que se tiene a nivel internacional, y por eso que salen tarifas bien bajas, pues del orden de 26, 28 dólares el megavatio hora, cuando al inversionista en hidroeléctrica le cuesta por encima de 45, 50 dólares el megavatio hora. ¿Qué inversión va a hacer si va a competir con el gas natural? No tiene ese incentivo, porque va a entrar al mercado, necesita la subasta. Por eso hay la subasta RED y la subasta de proinversión. Las limitaciones en el sistema de subasta de electricidad a largo plazo, es cierto, siempre eso es el tema precisamente, ¿no? En ese tiempo había algunas limitaciones, algo se reglamentó, pero de todas maneras se está manejando el tema. El gobierno maneja este tema. Largo proceso en otorgamiento de concesiones y permisos para los proyectos. Algo posiblemente se esté haciendo al respecto, pero no depende de ahí. O sea, hay otros. El tema está en lo que decíamos en el primero: debilidad del marco de evaluaciones ambientales y sociales en la cuenca. Como cuando se hizo este estudio se estaba viendo el tema de Brasil, por eso lo puso como uno de los temas, ¿no? Viendo los últimos informes de Sinermin, cómo estamos con los proyectos que entraron con esa subasta de proinversión hace muchos años, que es la que ahora algunas van a terminar, ¿no? Pero algunos de los que figuran aquí forman parte de ese grupo, ¿no? Pero son los únicos que por lo menos van a acabar, porque los otros proyectos que no han sometido a la subasta y que lo comenzaron se han quedado y figuran en cero, por eso no lo pongo, o figuran en poco. Y estos son los únicos proyectos que más o menos son pocos, los proyectos que posiblemente entren el próximo año a operar, serían los 5 primeros, ¿no? El Cerro del Águila no sabemos si entraría en 2016, siempre hay incertidumbres, pero así como vemos las cifras, las que están aseguradas, cuando se decía que iban a entrar en el 94 cuando hubo la subasta, y por el 95 dijeron después, está como el Metropolitano, ¿no? Que anunciaban y no se podía, y así fue. Aparece que ahora sí va a entrar algunos este año, como Chévez, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, bueno, este es un indicador de cómo fue la evolución de los proyectos. Una autorización es un interés por hacer un estudio, entonces más o menos se mantiene un orden, que cada vez hay nuevos pedidos de autorización, pero lo importante es cuáles se aprueban, ¿no? Entonces, si sacamos un indicador, no creo que tanto se demore el estudio. Algunos se han desanimado en el camino, ¿no? Entonces no han ido más allá de la aprobación, ¿no? Siempre es así, porque siempre ¿y cuántos han pasado la obra? Son los que piden ya autorización de ejecución de obra. ¿Y cuántos piden licencia del agua? Son los que ya construyeron y van a operar, ¿no? Son poquísimos, ¿no? Perspectivas. Para esto quisiera tomar como referencia la política energética que se dio en el 2010. Debería ser mejor, pero basta, si se cumpliera esa política,
estaríamos mejor en aprovechamientos hidroeléctricos que lo que estamos. No hay... ¿Qué es lo que dice? Mire, son 9 puntos, ¿no? Pero vamos a tocar los que más podríamos estar... Que aparentemente, que lo que decía aquí, dice, tenemos una buena política energética, es cierto, está en el papel, ¿no? En el papel. Pero ¿se está haciendo algo por lo que dice aquí? Contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables. Si entramos a más detalles, significaría que se debería definir una matriz energética con base en la planificación integrada de los desarrollos de los recursos y establecer mecanismos para su cumplimiento. Estos son renovables, priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas eficientes como base para la generación. ¿Desde 2010 se ha priorizado? No. Pasamos al segundo. Bueno, esto directamente no está, pero indirectamente sí, porque si decimos debemos involucrar a la comunidad en la formación de programas de energía natural, se le hace programas y no se les consulta. Se les ponen los paneles fotovoltaicos y no se les consulta. ¿Ellos quieren esos paneles? ¿Qué tipo de energía quieren? Le ponen esos paneles para prender un foquito y un televisor blanco y negro. ¿Eso es lo que necesita la electrificación rural? Impulsar el uso productivo de la energía en zonas aisladas. Nuevamente, vamos a impulsar el uso productivo con la forma como se está electrificando. Hace poco hubo un reporte de electrificación en base a redes que no le llega la energía. Se dice que tenemos que tener energía de buena calidad, sostenible para un desarrollo productivo. Y dice que aumenta el coeficiente de electrificación porque le pusieron un poste o le pusieron un panel. Eso no es que estamos aumentando el coeficiente de electrificación, se está engañando. Bueno, los políticos dicen estamos cumpliendo, hemos aumentado el coeficiente de electrificación, pero no se está mejorando. Esta es electrificación rural, que haya electrificación para que haya uso productivo de la energía. Lograr la autosuficiencia en la producción energética. ¿Qué es lo que dice? Promover la producción de energía con base en los recursos energéticos disponibles en las regiones del país. Quiere decir que en cada sitio hay que evaluarlo, ¿no? Mantener procesos de subastas de suministro para alcanzar con anticipación la suficiencia de generación de electricidad. Bueno, eso es lo que están haciendo, pero no sé si lo están haciendo con anticipación, ¿no? ¿Qué se refiere? ¿No? Que no sabemos si parece que no, porque vamos a ver después realmente qué cosa es lo que ha proyectado. Racionalizar la explotación de recursos energéticos nacionales para asegurar su disponibilidad futura. Se está racionalizando, se quiere usar el gas y acabarlo. No importa que se acabe en 25 años. Tenemos que nosotros racionalizar nuestros recursos energéticos. Si el gas es un recurso, ¿por qué nosotros basamos toda una producción de energía quemando gas? Y ahora incluso si hay la línea de interconexión con Chile, y lo único que va a haber ahí en Gasoducto Sur va a ser vender energía. Ya los que decían llevar el gas, ya no es posible, ahí están en oposición. Bueno, a los chilenos tenemos que venderle electricidad si la necesitan, pero ¿por qué le vamos a vender energía que la estamos gastando y agotando nuestros recursos? ¿Por qué no lo vendemos con nuestra energía hidroeléctrica? Entonces, la red ya está llegando. Entonces, estamos racionalizando la explotación de los recursos para asegurar la disponibilidad futura. No. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que debemos impulsar el desarrollo de uso de energías limpias y tecnología con bajas emisiones que eviten la degradación de los recursos. Las energías renovables, ¿no? Pero la matriz no está así. No son energías las que están predominando. Promover las relaciones armoniosas entre el Estado, las comunidades y empresas del sector de energía. Este tema lo tocaremos al final, porque precisamente estas relaciones que debe promover el Estado son las que deberían permitir desarrollar los proyectos de una manera sostenible en común acuerdo con los gobiernos regionales, ¿no? Integrarse con los mercados energéticos de la región que permite el logro de la visión a largo plazo. Las interconexiones es inevitable, no la demoremos más. Ya hay un plan
Porque ¿qué significa? Identificar de manera continua los beneficios de integración energética en países de la región en cuanto a seguridad, eficiencia y sostenibilidad de energía. Establecer acuerdos que permitan lograr paulatinamente una integración de mercados mediante incentivos para el desarrollo de la infraestructura requerida. Tenemos que planificar en función de un mercado internacional, ya no en función de un mercado nacional. Y así, si uno quiere hacer una hidroeléctrica, ya lo está pensando Colombia, ¿no? Colombia hace ya su planificación para vender a Panamá, para vender a Centroamérica, toda esa red de CIPAC. Ellos no están haciendo un planeamiento solamente para cubrir las necesidades de Colombia. Por ahí decían, Chile, si Perú no me quiere vender, le compro a Colombia, como ellos tienen las líneas, entonces va a haber una... Aunque sabe que en algún momento, o ya es el plan de Colombia, en su política energética, vender energía, exportar. Bueno, este es un tema que simplemente puedo mencionar las cifras, ¿no? Aquí Colimer, la Comisión de Seguridad Energética va a entrar a más detalle sobre estos temas. Solamente quiero comparar, no sé si se ven los colores, de que si ustedes ven, acá hay un límite de producción de energía hidroeléctrica prevista por este plan. Si fuera el crecimiento 4.5, se queda en 40.000. Y si crece 6.5, se sigue quedando en 40.000. ¿Cómo se cubre la demanda? Con más energía térmica, ¿no? O sea, no hay una previsión o una intención, así sea el crecimiento, de promover más la utilización de más energía hidráulica, ¿no? ¿Qué es la intención de este plan? Es inevitable las interconexiones. El COE ya lo dijo en 2014. Primero vamos a ver, aquí tenemos una concentración en el centro y aquí en el sur. Miren ya las interconexiones, allí en el bajo allá hay una línea que se ha acercado a Chile, prevista por el planeamiento. En el norte ya está hacia Ecuador, ¿no? De todas maneras, en términos nacionales también hay que ver cómo está concentrado toda la producción en el centro y cómo tenemos en el sur una previsión de desarrollo, ¿no? Porque se basó en algunos estudios que como este de aquí, de especialistas del Banco Central de Reserva, que decían, tenemos una alta concentración de la generación en el centro y una creciente demanda en el sur. La solución para los planificadores no es poner más generación en el sur, sino aumentar más líneas que vayan al sur. De esa manera queremos solucionar, porque hay congestión. O sea, después, ahora ya surgió la necesidad del gasoducto sur. Habiendo que se puede desconcentrar aprovechando hidroeléctricas, no se piensa en último en la hidroeléctrica, y lo primero que dice, solucionemos de otra manera, con líneas y con otra alternativa que es el gas. El crecimiento en el sur es inevitable, vemos aquí este gran crecimiento en los próximos años, y el estudio está bien, las previsiones están bien, pero las soluciones no son las adecuadas, ¿no? O mejor dicho, no son las que deberían darse dados nuestros recursos. Y viendo internacionalmente las posibles interconexiones con Ecuador, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Con Ecuador ya se dio, fíjense, con Ecuador siempre se ha dicho estas complementariedades hidrológicas que existen, que ha sido en el COES lo dice claramente, ¿no? Cómo se cambian los regímenes. Por los regímenes hidrológicos hay diferentes producciones, de diferentes ofertas que se pueden complementar. Este es el análisis. Pero se crean las líneas y en ningún momento se incentiva cómo cubrir esta generación o con qué alternativas de generación para poder cubrir esa complementariedad hidrológica. Solamente que parece que queremos recibir solamente en un sentido, no queremos cumplir el otro sentido, ¿no? No hay ninguna planificación para esta interconexión desde el punto de vista de generación, solamente desde el punto de vista de transmisión. Este es un punto de perspectiva de desarrollo que hay que planificar, que hay que estar, porque es inevitable las interconexiones, son decisiones ya internacionales entre los países de la comunidad andina y que ya incluso hay un organismo formado que ahora lo está liderando Chile, antes lo estuvo Perú,
y como lo ha ido a Perú y no ha hecho nada, Chile sí lo va a hacer porque le interesa interconectarse rápidamente con todos los países vecinos, porque es el que más necesita, ¿no? Aquí tenemos, en el caso con Brasil, bueno, lo basó en la central de Inambari, ¿no? Pero necesitaban, realmente puede darse esa interconexión, ahora con polémico Inambari, no necesariamente debería verse la manera de cómo atender, ¿no?, todos los abastecimientos, ¿no? Crea una red que cómo podrían interconectarse los diferentes centros de generación, ¿no? No sabemos si aquí están pensando en hidráulicas o térmicas, pero esta es su red, ¿no? Con Bolivia también. Aquí hay un tema de frecuencias 60-50 que ya lo vienen estudiando el COES, cómo resolverlo, pero ya hay una línea de interconexión, ¿no? Igual con Chile, también tenemos el tema de frecuencias, cómo solucionar, cómo interconectar la zona norte, la zona de mayor demanda, zona minera, ¿no? Y aquí vemos, bueno, esto no es arriba, sino que en cierta manera en el estudio de prefactibilidad que se hizo, miren cómo está la tarifa de Chile, cómo está la tarifa en el Perú. Aquí no podemos vender, pero sí podemos, o sea, aquí nos están obstaculizando, por lo menos que nos deje vender a Chile, ¿no?, a los que hacemos proyectos hidroeléctricos, y de esa manera podemos hacer entonces compensar, un poco le vendemos a Chile, un poco le vendemos aquí internamente y podemos de repente competir con el gas, ¿no? Entonces, ¿por qué dejan libre? ¿Por qué lo quitan de la competencia las hidroeléctricas? ¿Y por qué no dejan por lo menos que haya estas inversiones basados en Chile, por lo menos en la venta, y con lo que queda ya puede de repente competir con un residual, ¿no?, o por lo menos con algunas demandas que van a haber, ¿no? Esas son las oportunidades. Una de las oportunidades importantes son las interconexiones, pero siempre hay restricciones. El cambio climático es unos riesgos, genera riesgos debido a, sobre todo, que afecta el recurso hídrico, ¿no? Varían las precipitaciones, se derriten los glaciares, aumenta el riesgo de desastres y la disponibilidad del agua, por ahí vemos. Pero esto no significa que el cambio climático va a hacer disminuir el agua, se va a agotar. Por ahí hay estudios de precipitación que dicen, yo no sé quién ha sacado, que las precipitaciones van a disminuir. No tengo seguridad. En realidad son investigaciones. Lo que a veces se produce son alteraciones. Los ciclos ya quizás no son... el tema multianual quizás es más necesario. Los años secos pueden repetirse 1 y 2 o medio secos, pero eso no significa que en conjunto, en un periodo de 50 años, el agua va a disminuir. O sea, no hay nada que demuestre que el agua se agota. Se está alterando los ciclos hidrológicos, los meses de caudal seco son más secos y los meses de caudal de lluvia son más húmedos. Entonces necesitamos regular. Eso no significa que no hagamos estos proyectos, pero como se necesita regular, felizmente la hidroeléctrica tiene sus amigos, sus hermanos, que son las irrigaciones, ¿no?, y tiene el uso de agua potable. Entonces ahí tenemos que hacer frente común con los otros requerimientos y necesidades del agua. Por eso que en la fuente en este IPCC, que es a nivel internacional, plantea lo que estamos señalando por rojo, que se integre en la gestión del sistema de gestión. Cuando habla de energía eléctrica, le da una serie de debido al cambio climático, debe integrarse dentro del sistema de gestión de los recursos hídricos, dada estos impactos que va a ocasionar el cambio climático en el futuro. Pero no significa no hagan, ¿no? Nadie dice no hagan, no sé quién se le ocurre si se va a agotar el agua. El vínculo que existe entre el agua, es lo que dice este punto de integración en una de sus frases, y la energía debe ser abordado de manera integral, particularmente en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible. O sea, integremos en la evaluación de los usos del agua con las necesidades energéticas. Son recomendaciones del año 2011. Entonces, debe de promoverse entonces los usos de propósitos múltiples. El BID indica algo que vamos a tomar porque a veces se interpretan mal estas recomendaciones cuando tratan de hablar de las energías renovables no convencionales, ¿no? Dice la diversificación del suministro puede ayudar a reducir la vulnerabilidad
de los sistemas de energía hidroeléctrica en presencia de ciclos hidrológicos inestables. Cuando la matriz energética es sencillamente dependiente de la energía hidroeléctrica, la incorporación de otros recursos renovables puede ayudar a afrontar los impactos de eventos climatológicos extremos en los ciclos. Es cierto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay estiajes y hay energías que pueden ser aprovechadas y pueden complementarse, ¿no? Pero eso no significa que sean alternativas. Ahí dijeron, mejor agua eólica, no quiero hidráulica, mejor agua solar, no agua hidráulica, y somos hermanos entre todas las hidroeléctricas, los que nos encargamos de las eólicas, o se encargan de la eólica, de las solares, hay que hacer complementos, todo se puede complementar. Miren los estudios que están haciendo la Universidad de Sao Paulo, estas son unidades relativas, como para ver los ciclos hidrológicos, los ciclos de producción posible, ¿no? Entre lo que es hídrico, aquí no se ve, aquí se ve mejor. El ciclo de producción hidrológico, miren, para Brasil, ¿no? Lo más bajo es en marzo-abril, pero justo en esos meses es más alto la producción de energía eólica, ¿no? Estas son unidades relativas tomadas en función de una cantidad. Como saben, las unidades PU del sistema internacional siempre se basan en una cantidad base y hace la relación, ¿no? Entonces, cuando hay menos agua, hay más energía eólica. Cuando hay menos energía eólica, hay más energía. Aquí en el Perú sucede eso. Empecé a ver un poquito aquí en el Atlas eólico. Todo dice que solamente se debe aprovechar en Ica, que ya hay la inauguración de una central, y en Piura, y que más no. Pero miren aquí, según el potencial, mes de octubre, es que no miran la secuencia. El mes de octubre, miren el mes de agosto, esta zona de aquí. Velocidades altas, casi comparadas a las que se ven aquí. Y si entramos un poquito más, ¿cómo vas a ver Cajamarca? Miren, mes de agosto, estos son los meses de invierno que le llaman agosto, ¿no? julio, agosto, septiembre, ¿no? Pues está dividido en trimestres, ¿no? Pero también hay algo en los meses anteriores y hay algo después. En esas zonas hay los recursos hídricos y pueden ser complementados. Si uno hace proyectos, por supuesto, aquí cada uno se integra a la red y uno puede hacer esta complementariedad hidrológica eólica. No es solamente en Ica. Entonces, y no deberíamos competir, deberíamos ser complementarios y solucionar la demanda, y a veces lo tratan de complementar con grupos diésel, la demanda, ¿no? Crean un sistema híbrido de energías renovables, de la eólica con el diésel, de la solar con el diésel. Eso no es renovable, ¿no? No sé por qué le llaman renovable si están metiendo el diésel. El diésel que más trabaja solamente está de adorno, la eólica. Entonces eso dicen energías renovables, ¿no? Nosotros tenemos que hacer proyectos que eviten usar el diésel. El diésel es un combustible importado, genera el efecto invernadero, y nosotros seguimos hablando de esos sistemas y no tratamos de hacer esas combinaciones dinámicas con las otras fuentes, ¿no? Para finalizar entonces en los temas a tocar, un poco a raíz de, con más razón, bueno, que ya lo venía yo tratando, cómo solucionar los temas de las inversiones. Ustedes saben que hay muchos conflictos y no se hace participar, o no se toma de común entre las inversiones privadas y los gobiernos regionales o las autoridades, ¿no? O unas autoridades locales. Bueno, ustedes, famosa frase de Tía María, de una de las autoridades locales que negociaba por lo bajo, y en pleno conflicto salen las declaraciones, porque a veces los inversionistas quieren negociar por lo bajo, ¿no? Si no me da las lentejas, incendio Troya. Las negociaciones tienen que ser abiertas desde el principio. En toda inversión, pequeña o grande o mediana, debemos hacerlo conjuntamente los inversionistas privados, con la participación, a veces cofinanciamiento, de los gobiernos locales o empresas públicas. Este tipo de modalidad que lo tiene Proinversión y lo viene aplicando en las carreteras
las famosas APP, Asociación Pública Privadas, debe promoverse aquí para nosotros destrabar ese proceso de inversión, que no lo puede hacer solo a los inversionistas y tampoco no lo puede hacer el Estado por este tema de la Constitución. Pero sí puede hacer, de acuerdo a la Constitución, las asociaciones públicas privadas. Está bien explicado los procedimientos. ¿Qué cosa es una asociación pública privada? Participa el Estado, el privado hace un proyecto, tiene las ventajas de hacer un proyecto sostenible, de manejar los riesgos y buscar una colaboración desde el inicio de la promoción. ¿Cuáles son los procedimientos a realizar? Puede ser por iniciativa estatal o puede ser por iniciativa privada. Cuando es por iniciativa estatal, un consejo toma la decisión, crea el proyecto y sigue todo un proceso. Y si es por iniciativa privada, que ahí sí, a veces el privado identifica un proyecto que a veces está destrabado, puede ser hasta un proyecto SNIC, o 2 proyectos, o 3 proyectos SNIC en una misma cuenca, se pueden agrupar. El Estado está a veces buscando esos manejos que estamos viendo dentro de los gobiernos regionales, que a veces quién da más, quién da menos para poder hacer el proyecto, y en cambio de estos manejos crearía una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Por iniciativa privada, después sigue todo un proceso de concursos, ¿no? Por último, bueno, hay diferentes modalidades de participación. Lo que sí es importante, este tema hay que investigarlo, hay que ver los ejemplos a nivel mundial. Si uno quiere buscar, hay proyectos APPs a nivel mundial para desarrollar eléctricas, muchos. Yo he encontrado estos. Ahí, pero hay que buscar PPP, ¿no? Porque en inglés, ¿no? Significa Power Public Partnership, ¿no? PPP Hydropower Project encontramos aquí en Uganda, un proyecto de 250 megavatios desarrollado en modalidad PPP. Kabeli 37.6 en Nepal. Latium es un proyecto grande, ¿no? Laos. Srinagar en la India 330. World Palace Valley en Pakistán, es un proyecto muy importante en esa zona, que es un ejemplo, han entendido muchos ingenieros expertos a nivel internacional. Y miren aquí nuestros países vecinos, Coca-Cola Sinclair, 1500 megavatios, la central más grande de Ecuador se está terminando bajo la modalidad que se inició de APP. Y en Colombia, Hidroarma, ¿no? O sea, tenemos ejemplos mucho más de diferente tamaño, ¿no? Donde se ha hecho esta modalidad de compartir los riesgos, de compartir las facilidades, manejar todos estos temas con este tipo de proyectos. Conclusiones. Entonces, para concluir, en el Perú se está aprovechando menos del 6% del potencial hidroeléctrico nacional. Por lado de considerar al Perú como un país predominantemente térmico por su porcentaje de participación de la capacidad hidroeléctrica instalada en la matriz energética. La interconexión eléctrica regional en los países vecinos es una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y para que el Perú se convierta en uno de los principales exportadores de energía hidráulica en América del Sur. Para hacer frente al cambio climático se deben priorizar los proyectos hidráulicos y de energía renovable, los cuales deben ser manejados de una manera integral para hacer frente al cambio climático y lograr el desarrollo sostenible de las cuencas hidráulicas. La promoción de asociaciones públicas privadas para proyectos hidroeléctricos y propósito múltiple permitirá agilizar el desarrollo de proyectos sostenibles en las diferentes regiones del país. Son las ideas que quería dar. ¿Hay perspectivas? Sí las hay. No necesitamos más normas, necesitamos implementar las que existen. Parece que eso no piensa el gobierno, ¿no? Porque la mayor parte de los líderes o de los principales funcionarios piensa que necesitamos más normas, por eso han puesto abogados, pero no, la mayor parte. Necesitamos ingenieros que tenemos la formación para poder nosotros cambiar este destino, cambiar este rumbo que se viene tomando, que no sigue ni siquiera la política energética que ya está normada. En esta semana de Colegio de Ingenieros tenemos que hacernos respetar. No se puede seguir de esta manera. ¿Dónde está el ingeniero Rafael? Justo le iba a decir, no voy a mentir, desde el año pasado les vengo diciendo, forma una comisión pro centrales hidroeléctricas.
Bueno, a mí me puso en la Comisión de Seguridad Energética, no, ahí intervengo. Bueno, estoy participando, sino que ahí me hacen hablar petroquímica, todas esas cosas, entonces... Yo quiero, donde hay hidroeléctrica, porque yo quiero hablar con todos los especialistas que han venido aquí tan interesados en la hidroeléctrica. Y debemos nosotros formar la comisión. Bueno, aquí el ingeniero Luis Maita hizo una buena propuesta que llegó al Congreso sobre las interconexiones. Sí se hizo muy bien, pero hay que hacer más. Ingenieros, colegas, esperamos que esto cambie el destino y los cambios, porque nuestro país vuelva a ser un país predominantemente energético. Depende de nosotros, depende del colegio y depende de las acciones que hagamos para que no se siga con estos rumbos y nosotros podamos ser uno de los países que venda la energía y haga su desarrollo en forma sostenible, minimizando los conflictos, minimizando los riesgos, y que todo sea para beneficio del país. Muchas gracias.